Australia es muy dependiente de la economía inmobiliaria. Y yo no sé si eso es bueno o malo, pero es nuestra realidad actual. Luis Christopher, bienvenido de vuelta a Dukascopy TV. Es un placer recibirle de nuevo. Gracias por invitarme. Hoy vamos a dar un vistazo a algunas recientes encuestas de SQM Research que sugieren que si el Partido Laboral llegó al poder, los precios inmobiliarios podrían caer hasta 15% en los próximos 4 años. ¿Eso está vinculado solamente con el enfoque del partido en relación a la reforma del gearing negativo o hay otros factores a considerar? Las encuestas estuvieron basadas exclusivamente en el modelo de políticas del Partido Laboral. Llegamos a esas cifras a través del análisis de evidencias de que los rendimientos podrían ser más altos si eliminamos la concepción de los impuestos para el gearing negativo. Tenemos en cuenta ejemplos en el extranjero en países desarrollados y sin gearing negativo y analizamos los rendimientos respectivos a la tasa de crecimiento en un gran número de países desarrollados. También analizamos históricamente lo que ocurrió durante el periodo relativamente breve en que el gearing negativo fue derogado en Australia entre 1995 y 1997. Y notamos que los rendimientos de alquileres de inmuebles residenciales aumentaron durante ese periodo. Pero la tasa de interés básica también aumentó. Por lo tanto, hubieron otros factores atenuantes. Finalmente, consideramos lo que esa concesión de impuestos significa en términos de beneficios para el rendimiento de un inversor medio, teniendo en cuenta las distintas tasas de impuestos marginales en Australia, así como el resultado general que indicó un beneficio para ingresos de cerca de 90 a 120 puntos básicos. Así que teniendo en cuenta todo eso, nuestra conclusión es que la eliminación del gearing negativo traería el aumento de los ingresos. Tenemos dos posibles consecuencias para los precios de inmuebles si los rendimientos aumentan. La caída de los precios para compensar el aumento matemático del ingreso y un aumento de los alquileres. En términos de la situación de los alquileres en Australia, nuestra predicción es de que no habrá un cambio material, al menos en los próximos 2 años. Eso significa que los precios probablemente caerán y por eso llegamos a esos números que están divididos en un periodo de 3 años, porque creemos que el ajuste en el mercado va a durar cerca de 3 años antes de que vuelva a equilibrar. Para las agencias inmobiliarias y para los que dependen de la economía inmobiliaria en términos de volumen de negocio, las noticias son malas. Nuestra expectativa es que el volumen de ventas de inmuebles para el primer año caiga cerca de 17 a 20%, lo que sin duda tendría un impacto material sobre los dependientes de la economía inmobiliaria en Australia, que abarca un número significativo de subsectores de la economía. Por lo tanto, resumiendo, la eliminación del gearing negativo causa un impacto negativo y todos los participantes del mercado necesitan tener en cuenta todos los factores que mencioné. Hay ventajas y desventajas de esa medida. ¿Cuál sería su recomendación alternativa a la reforma del gearing negativo? Siempre estuvimos a favor de la reforma del gearing negativo. En nuestra opinión, si el Partido Laboral quiere reducir el riesgo de cualquier tipo de choque económico o la pérdida de empleos en la economía inmobiliaria, es necesario eliminar gradualmente el gearing negativo. Nuestro modelo sugiere que la eliminación ocurra en un periodo de 3 años para reducir los riesgos para la economía. Ese es otro panorama que tenemos con respecto a otras recomendaciones para la inversión inmobiliaria, porque el Partido Laboral tiene la intención de mantener el gearing negativo para nuevos inmuebles con el fin de aumentar la oferta de viviendas. Fundamentalmente estamos de acuerdo con eso.
Aunque prevemos algunos potenciales problemas de aplicación en la implementación, pues existe una distorsión en el sector inmobiliario con y sin guión negativo. Por lo tanto, se requieren algunos ajustes en la política. Pero en general, aunque estamos a favor de la reforma fiscal en el mercado inmobiliario, creemos que la mejor manera de hacer eso en el largo plazo es a través de la eliminación de los impuestos de timbre, que son altos en Australia y llegan hasta 7% del valor del inmueble. Si esos impuestos se eliminan y se sustituyen por un impuesto a la propiedad más general, la oferta aumentaría, porque más gente estaría interesada en negociar y vender inmuebles, mejorando potencialmente la accesibilidad de los precios de la vivienda. Al mismo tiempo, la eliminación del guión negativo también podría ayudar en la accesibilidad, pero como algunos de mis oponentes diría, no podemos hacer todo eso de una vez, y es probable que ellos tengan razón. Esa es una meta a alcanzar en el largo plazo. Con respecto a la asequibilidad de los precios de la vivienda, sabemos que en Sydney, por ejemplo, el mercado inmobiliario está muy caliente. ¿Hay algún argumento de que esa caída de 15% en los precios que usted sugirió, si el Partido Laboral asume el poder, es necesaria para ayudar a enfriar un poco los precios? Por supuesto, ciertos sectores de la economía, y en particular los primeros compradores jóvenes, querrán ver una caída de los precios para entrar al mercado inmobiliario. Pero es necesario tener precaución, porque eso podría ocurrir de una vez y generar una ola de choques en la economía. Australia es muy dependiente de la economía inmobiliaria y no sé si eso es bueno o malo, pero esa es nuestra realidad actual. Un choque de esos podría ser un poco peligroso teniendo en cuenta que la economía no está en este momento a todo vapor. En este sentido, entendemos la necesidad de precios más bajos para mejorar la accesibilidad, pero el proceso debe ser gradual para reducir el efecto del choque. El gobierno debería centrarse en los incentivos para estimular los valores inmobiliarios y poner más inmuebles en el mercado para equilibrar esa acción de precio de la oferta y la demanda. Sí, yo creo que se necesitan estímulos para aumentar la oferta de inmuebles. Y hasta la fecha, en los últimos 10 años, los estímulos han sido para la demanda de nuevos inmuebles en centros urbanos. Eso no ha funcionado muy bien porque las empresas de construcción en general aumentan sus precios cuando hay un aumento de la demanda. Idealmente hablando, los costos de las empresas de construcción deberían reducirse, ya que hay muchos impuestos sobre las casas que se construyen en Australia. En Nueva Gales del Sur, por ejemplo, los impuestos podrían llegar hasta $100,000 por casa, que en realidad es mucho dinero. Si logramos de alguna manera reducir los costos para las constructoras, la oferta de inmuebles podría aumentar, manteniendo la demanda relativamente igual, sin la necesidad de estímulos y mejorando la accesibilidad. Muchas gracias a Louis Christopher y al equipo de SQM Research. Con esto concluye otra edición del Sydney Direct, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones. Gracias por vernos y hasta luego. Sydney Direct on Dukascopy TV. Goodbye for now.